Era una persona tremendamente cariñosa con la gente y la gente le correspondía. A él le gustaba pasear por Valladolid y que todo el mundo se dirigiera a él diciéndole: ¿qué dice mi alcalde? El año 79 fue un año, yo creo que es histórico, yo creo que en la ciudad de Valladolid, porque con Tomás al frente se hizo el nuevo Ayuntamiento Democrático y empezó una transformación de la ciudad. Era un hombre muy cercano, era un hombre muy abierto, era un hombre que además defendía aquello en lo que creía y que puso siempre a Valladolid por delante de los intereses, no ya del partido, no personales, sino incluso del partido. Era un hombre, ya te digo, vitalista 100%. En política, ya te digo, además de maestro y guía y líder. Tomás es, yo creo que, el último gran referente de una generación de políticos diferente. Ha sido el gran político de Castilla y León de los últimos 50 años, para mí, sin ninguna duda. Este impresionante paraje natural de la localidad vizcaína de Bermeo, que alberga la ermita de San Juan de Gaztelugatxe y donde cielo y mar se funden en un abrazo, fue el último sobre el que posó su mirada antes de decir adiós, rodeado de amigos y familia, el pasado 2 de noviembre, quien fuera el primer alcalde de la democracia en Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños. Para los que más convivencia teníamos con él y que vamos a ser los que más en falta lo vamos a echar, y los que además vivimos los momentos trágicos de su fallecimiento, pues indudablemente vamos a tener un recuerdo pues para toda la vida y poco agradable. Tomás Rodríguez Bolaños, quien fuera alcalde de Valladolid durante 16 años, de 1979 a 1995, se iba a la edad de 74 años de manera repentina tras sufrir un desvanecimiento. Fueron muchos los que se vieron sorprendidos por esta noticia. Uno de ellos fue quien le sucediera en el cargo al frente del consistorio vallisoletano, Francisco Javier León de la Riva. Justamente el lunes de esa misma semana estuve yo con él y con Manolo González tomando unos vinos hablando de un proyecto, de una presentación de un libro, y no le encontré ningún signo, ninguna sintomatología extraña. Y es más, me dijo que se iba a ir de puente, como así hizo con unos amigos, a Vizcaya. Por eso cuando a mí a las 4 de la tarde, 4 y pico, me llamó Toño Bermejo, me mandó un mensaje y dice: dicen que ha muerto Bolaños de un infarto. Y dije: coño. Y efectivamente a poco tiempo ya los periodistas me lo confirmaron, porque enseguida empezaron a hacerme preguntas. Habida cuenta que la relación entre Tomás y yo, todo el mundo lo sabía en Valladolid, era extremadamente cordial. Se decretaron 3 días de luto oficial por el fallecimiento de Bolaños. Las banderas del ayuntamiento ondearon durante ese tiempo a media asta y fue allí donde se instalaría la capilla ardiente el sábado 3 de noviembre. Coronas y ramos de flores fueron llegando sin cesar la tarde del sábado y se puso también un libro de firmas donde los vecinos de Valladolid pudieron dedicar unas últimas palabras al exalcalde. Supo cómo sopesar cada cosa que tenía que hacer, cómo saberse también dejar aconsejar por otras personas. Una persona lisa, llana, del pueblo, y vivió para el pueblo. Le conocí en el 72 en la empresa. Yo trabajaba en un piso superior donde él trabajaba y yo era un chaval, era aprendiz y bueno, las inquietudes de los años hacía que te acercases a la gente más inquieta y Tomás ya era un líder en aquellos momentos entre los trabajadores y así empezó todo, y fue muchos años de compartir asambleas, compartir comités provinciales. Él me llevó al PSOE y me llevó a la UGT y luego muchos años de seguirle cuando inició su vida pública como alcalde. Se calcula que cerca de 3.000 vallisoletanos quisieron acompañarle en su despedida a él y su familia y recibir al féretro a su llegada al ayuntamiento.
Se sucedieron los momentos emotivos. Vecinos, amigos, compañeros de partido y de FASA, miembros de la Corporación Municipal, de la Junta de Castilla y León, de los sindicatos y de otras muchas entidades y asociaciones quisieron, entre otros, arropar a la familia en esos duros momentos. Uno de los hijos de Tomás, Pablo, agradeció el cariño recibido. Agradecer al Ayuntamiento, a la Corporación, a todos los que habéis hecho posibles que esté aquí, y sobre todo a la gente que estamos aquí arriba, a la gente que está allá abajo, a toda la gente que le ha dolido la pérdida de mi padre, que yo creo que es mucha, y no tenemos más que palabras de agradecimiento, que él solo hizo las cosas porque creía en el bien suyo, de la comunidad y de su Valladolid tan querido, y por eso yo creo que hay tanta gente aquí hoy. Se ha ido muy feliz, se ha ido paseando al lado del mar, enviándonos fotos, y se ha ido rodeado de muy buenos amigos. Llegas a la Plaza Mayor y te encuentras con aquella multitud y fue muy emocionante. Desde gente, desde las más altas jerarquías políticas, como Juan Vicente Herrera o José Antonio de Santiago y Juárez, que estuvimos allí, o el presidente de la Diputación, todos, ¿no? Y hasta la gente más humilde, ¿no?, que quería dar a Tomás el último día. Tomás era un hombre muy querido y muy conocido. Las palabras de elogio y recuerdo no faltaron por parte de distintos miembros de la Corporación Municipal. Al frente de la misma se encontraba Manuel Sarabia como alcalde accidental por encontrarse de viaje en el extranjero el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Ha sido una persona que ha sido fundamental para la ciudad, que gobernó la ciudad en un momento crítico. Fue el primer alcalde de la democracia, estuvo muchísimos años, creo que 16, a cargo de la ciudad, y realmente pues, ha jugado un papel esencial y lo hizo fundamentalmente bien. Ha sido una persona muy afable, muy cercana, muy cariñoso con todos, y que todo el mundo creo que tenemos un recuerdo extraordinario de su paso por la ciudad. A diferencia de otras personas que dejan el cargo, dejan la afiliación política, Tomás siempre ha estado en el partido, siempre, a las duras, a las maduras, siempre dispuesto, sin molestar, que eso no es fácil hacerlo, porque una persona con el relieve político que él tenía, pues lo que se dice de los jarrones chinos, ¿no?, que no sabes muy bien dónde ponerlos, son delicados. Él creo que cumplió magistralmente esa labor, siempre a disposición. Como digo, le vamos a echar mucho de menos todos. Pues es un símbolo, ¿no?, el primer alcalde de la democracia en Valladolid, en nuestra ciudad, y también, bueno, pues por ser una persona muy querida, por ser una persona muy cercana. El lunes 5 de noviembre se celebraría un pleno extraordinario presidido por el retrato de Bolaños y en el que se guardó un minuto de silencio en su memoria. Se acordó por unanimidad concederle la medalla de oro de la ciudad y nombrarlo hijo predilecto. El Pleno Municipal, por unanimidad, entendiendo que la figura del alcalde Rodríguez Bolaños reúne los méritos exigidos tanto para recibir la medalla de oro de la ciudad como su reconocimiento como hijo predilecto, manifiesta su voluntad para que se inicien los trámites para la concesión de tales distinciones. Los portavoces de todos los grupos municipales se sumaron en sus intervenciones al recuerdo de algunos de los aspectos más destacados de la figura de Bolaños. Primer alcalde en democracia que supo, sin serlo, ser un experto en transición, que facilitó, realizó y propagó el gran desarrollo de la ciudad en los momentos más delicados y necesarios. No solo dejó su sello en la ciudad, sino que también sentó las bases de una organización municipal que a día de hoy siguen plenamente vigentes.
fue y es sinónimo de cambio, de forja política y de compromiso y dedicación con la ciudadanía. Un ejemplo para aquellos que antaño vivimos y sentimos su compromiso por la dignidad social, por su contribución al dinamismo y desarrollo ciudadano. Se le señaló también como un hombre de consenso. Aún desde la discrepancia política, creo que la inmensa mayoría de Valladolid tiene un grato recuerdo de Tomás como alcalde. Poner el diálogo incluso por delante de la propia ideología. El encuentro político se produjo entonces y sería muy necesario ahora. La calle sabe muy bien lo que hizo y por eso el sábado le gritaba «Viva el alcalde de Valladolid». Una capacidad de diálogo y entendimiento que es valorada por compañeros y contrarios en política. Lo más grande que tenía Tomás, ¿no?, era esa vocación de consenso, de diálogo, de no confrontación, cuestión que hoy está al orden del día. Despreciábamos él y yo este modo de hacer política. También se apreció esa forma de hacer política cuando se produjo el traspaso de poderes en la alcaldía a su sucesor en el cargo. En un ayuntamiento importante como era el de Valladolid, uno de un partido y otro de otro, y sin embargo la transición entre una alcaldía y la otra y las relaciones personales entre uno y otro se ponían de ejemplo. Lamentablemente eso ya hoy no existe. No ya en Valladolid, que desde luego no existe, sino a nivel de la política española. Y el lunes precisamente una de las cosas que hablamos era eso. Él me contaba cómo disfrutaba viendo, recuerdo habló de una entrevista entre Carrillo y Martín Villa, hablando con absolutamente cordial, dice algo que hoy sería absolutamente impensable. Esa transición entre Bolaños y León de la Riva se producía en 1995, cuando después de 16 años de mandato del Partido Socialista, era el Partido Popular quien se ponía al frente del consistorio vallisoletano tras ganar las elecciones municipales. Así les contábamos entonces qué balance hacía Bolaños de su paso por la alcaldía. Este será el sillón que a mediados del mes que comienza ocupará el recién elegido alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, en sustitución del socialista Tomás Rodríguez Bolaños. Con serenidad y satisfacción por el trabajo realizado, recibía el relevo tras 16 años de mandato Tomás Rodríguez Bolaños. Creo que he conseguido hacer cosas importantes y creo que también he conseguido hacer algunas cosas más importantes en el terreno personal, que es creo que tengo un buen trato y una buena relación en general con la ciudad. Y eso me parece enormemente positivo. En segundo lugar, pues hombre, uno encaja bien desde el punto de vista del voto, francamente bien. El que tengamos el 33% de voto, 34% de voto es un voto importante. Si analizamos el voto en las ciudades españolas, creo que somos de las principales a nivel de capitales de provincia. O sea, por tanto, hemos tenido un buen apoyo. Es insuficiente, insisto. 450 años. De ese buen trato y ese buen talante han dejado muestra muchas anécdotas, como esta que nos lleva al escenario de las primeras celebraciones de Villalar. De los primeros años de Villalar había un grupo de anarquistas de los de antes y le conocieron y le abordaron inicialmente con insultos, metiéndose un poco con él, probablemente no por la persona, sino por el personaje, sino por quién representaba, ¿no? Probablemente otros hubieran seguido adelante y él se paró a preguntarles por qué estaban diciendo estas cosas y al final, bueno, por no alargarme demasiado, terminamos con ellos tomándonos un vino en el bar del pueblo, dándonos abrazos. Esto era el talante de Tomás. El pozo que ha dejado ese talante se hacía notar en la celebración del Día de la Provincia. Los alcaldes de los 225 municipios y 9 pedanías de la provincia vallisoletana rompían en un aplauso espontáneo cuando el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, recordaba a Bolaños en su discurso. Hoy lo primero, acordarnos de todos aquellos que luchando por nuestros pueblos y por nuestros ayuntamientos ya no se encuentran con nosotros. Y un recuerdo muy especial a Tomás Rodríguez Bolaños, primer alcalde de la democracia de Valladolid y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su apuesta por el municipalismo fue clara y decidida. Que es necesario fortalecer los municipios para que la gestión sea más próxima al ciudadano. Una labor que la Federación Española de Municipios y Provincias ha decidido reconocer, otorgando la medalla de oro a quien estuvo al frente de la misma entre 1985 y 1991. Encarna no solo
lo que es el inicio de los ayuntamientos democráticos de nuestro país, sino que además realizó una magnífica labor en la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de la unidad del municipalismo, la acción y la reivindicación, en este caso, de la administración local como una de las más importantes del Estado. Son algunos de los homenajes que se le rinden. En Valladolid también el Parque de Juan de Austria llevará el nombre de Tomás Rodríguez Bolaños. Ese parque fue la última gran intervención, la última gran obra que él inauguró como alcalde en el año 95, muy poquito antes de las elecciones, cuando entonces además no estaba fijado ese límite temporal del 30 de marzo para inauguraciones, se inauguró prácticamente en plena campaña electoral, ¿no? El parque se cerró porque bueno, pues, hubo circunstancias que llevaron a ese abandono, y después de una obra que esperamos empezar pronto se reabrirá el año que viene, y nos parece una buena idea el que lleve su nombre por esas circunstancias y porque no está muy lejos del lugar en el que él jugó cuando era niño, y era parte de lo que fue el viejo estadio de Zorrilla, al que tantas veces fue a ver al club de sus amores como era el Real Valladolid, por cierto al que no faltaba prácticamente a ver a ningún partido en el nuevo José Zorrilla. Un estadio que se inauguraba el 20 de febrero de 1982. Se construyó en terrenos del Pago de la Barquilla, propiedad de la Diputación de Valladolid, quien los cedería al Ayuntamiento. Las obras se afrontaron gracias a subvenciones del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Fútbol. Fue el que hizo el estadio de fútbol y el polideportivo más grande que tiene la ciudad en este momento. Es decir, las dos grandes infraestructuras deportivas fue él quien las puso en pie. En el fútbol nos sentábamos juntos, Tomás y Irene, su mujer, saben mucho de fútbol, mucho más que yo en el fútbol soy de vocación tardía, y discutíamos las alineaciones o tal. Coincidíamos que el Valladolid había tenido un giro importante con el último entrenador que se había fichado, que es el actual, que hay un antes y un después en el Valladolid. Las redes sociales también han sido una de las plataformas en las que no han cesado los comentarios hacia la figura de Bolaños. Muchos le daban su particular adiós, desde el Real Valladolid hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la historia del Partido Socialista, Tomás tiene un lugar de privilegio, y es lógico que Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista que es, tuviera unas palabras de recuerdo para alguien que ha sido tan querido y tan respetado dentro del Partido Socialista. Las actuaciones de Tomás Rodríguez Bolaños son difíciles de resumir. Es que Tomás ha sido mucho. Tomás ha sido alcalde 16 años, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidente de la OIC, diputado, senador, procurador en Cortes. Muchas cosas estaban por hacer en aquel Valladolid. A él le correspondió hacer la transición en lo municipal, que era un territorio especialmente complicado, ¿no? Él fue un alcalde que casi estrenó la Constitución, un alcalde que llegó a gobernar y había en Valladolid 500 calles sin asfaltar, por ejemplo, que se enfrentaba a retos que hoy en día pues, nos parecen muy lejanos, por suerte, ¿no? Y una etapa muy difícil, donde todo el municipalismo estaba por construir, incluso a nivel legislativo. Es una suerte y es un orgullo haber participado de una manera más o menos directa en todo el proceso de transición democrática. La llegada a las urnas de los españoles fue espectacular, y lo que se produjo en el resto de España se produjo en Valladolid. Los barrios de la capital vivieron una gran transformación. Lo que hizo fue ocuparse fundamentalmente de los barrios más periféricos, los que estaban más deteriorados, es donde él volcó fundamentalmente el esfuerzo. Yo fundamentalmente tuve que luchar primero en la recuperación del centro. Como digo, Tomás se había ocupado mucho de los barrios, había tenido otras prioridades. Un sinfín de novedades llegaban a Valladolid. Lo que fue los primeros centros cívicos, que no se sabía ni lo que era la palabra, de hacer el reglamento de participación ciudadana para que la gente pudiera participar en los plenos y pudiera participar en la vida comunitaria. Las primeras bibliotecas de barrio y al mismo tiempo sin olvidar lo que era el gran concepto de ciudad. Cuando nosotros llegamos estaba Valladolid todavía sin un plan general de urbanismo que hubiera cerrado exactamente lo que era el diseño de Ciudad de Valladolid, de tal forma que la ciudad en cuanto tal estaba disparada como un cuerpo de araña dividido en 1000 pedazos, sin comunicación de barrio a barrio, de tal manera que, por ejemplo, desde la Victoria pasar a Huerta del Rey, que prácticamente no existía, Parquesol no existía nada, no había ni una sola casa en Parquesol, ni una sola casa. Parquesol existía en los papeles, a mí me tocó como concejal de urbanismo llevar el tema ese.
Aprovechar los recursos del río fue otra de las preocupaciones de Bolaños. Valladolid siempre ha sido una ciudad que ha vivido de espaldas al río. Esa sensación de ir a un barrio muy alejado del centro que te transmitía simplemente el hecho de pasar cualquiera de los puentes, bueno, pues él lo quería corregir. O sea, él veía ya la potencialidad del río y él tenía muchos proyectos para las márgenes del río, ¿no? Sobre todo para la margen próxima a las playas de las Moreras, la Rosaleda, etcétera y tal. Y él tenía cosas que luego se han ido poniendo en marcha y algunas otras que no se han puesto. También impulsaría políticas sociales. Los que de verdad necesitan acciones políticas son la gente más vulnerable, la gente más necesitada, la gente. En aquellos momentos esa gente no tenía servicios sociales, no tenían los servicios sociales implantados, las prestaciones sociales prácticamente no existían y la vida en los barrios era calamitosa y esta fue la preocupación fundamental y ahí yo creo que Tomás tuvo una sensibilidad tremenda. Aspectos todos que conformaron un concepto de ciudad. Me quedo, más que por un sector de actividad concreto, me quedo por el concepto de ciudad. La ciudad de los servicios públicos. Una ciudad en la que se puso en marcha una empresa pública del agua, centros cívicos, se constituyó la empresa pública de transporte, se constituyó la empresa pública de recaudación. Es decir, una ciudad en la que realmente se sentó las bases de la administración pensada para el ciudadano. Son momentos en los que afloran muchos recuerdos de todo lo vivido, no solo en Valladolid, sino en lugares como La Habana, en Cuba. Hicimos un viaje juntos a La Habana, un viaje institucional, visitar al alcalde de La Habana y entrar en el despacho y decir el alcalde al recibirlo, dice: don Tomás Rodríguez Bolaños, chico, el mejor amigo de Cuba. El mejor amigo de Cuba porque Tomás había roto el bloqueo con los ayuntamientos cuando él fue presidente de la Federación Iberoamericana de Municipios. Y siendo presidente fue donde rompió el bloqueo. Dice: mira, una cosa es el Estado y otra cosa son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos vamos a ayudar a los ayuntamientos de Cuba, ¿no? La memoria nos lleva también a unir la etapa como alcalde de Bolaños con los años convulsos de Renault en los años 70. Él es expedientado y despedido de Renault por la persona que entonces era su jefe de departamento, y pasados muchos años y estando él ya en el ayuntamiento, este jefe de departamento le fue a pedir una gestión porque era una persona muy próxima al Opus Dei, y entonces le fue a pedir pues que organizara una recepción en el ayuntamiento, etcétera y tal. Probablemente el 90% de los mortales les hubiera costado aceptar aquello, sobre todo hacia aquel gesto hacia la persona que le había despedido, ¿no? Y sin embargo Tomás no lo dudó ni un instante, se organizó aquello y hubo una recepción a todo el grupo de la manera más cordial que él pudo tener, que siempre era la misma. Y otros recuerdos nos llevan al Ayuntamiento de Valladolid en una fecha muy concreta, el 23F en 1982. Tomás se enteró porque tenía la radio puesta mientras firmaba, se iba enterando de lo que estaba ocurriendo a las 6:20 de la tarde del 23 de febrero de aquel año. Y cuando estaban así, pues empezamos a escuchar, pues qué pasa, qué no pasa y tal, pues sí, pues se iban añadiendo noticias y de repente pues salió que Milás del Bosch está entrando con los tanques en Valencia, que está entrando, y uno de los alcaldes con los que mejor llevábamos aquí en Valladolid, concretamente Tomás, pero yo con él, que había hecho ya algunos viajes importantes con el alcalde de Valencia, le llamó Tomás en su despacho, los dos, hablando: oye, pero ¿qué está pasando por ahí? Pues nada, hombre, ¿qué pasa? No se había enterado el alcalde de Valencia
no se había enterado de que Milás del Bosch estaba por las calles de Valencia y se enteró por la voz de Tomás Rodríguez Bolaños a las 6:25 de la tarde. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estos son solo algunos de los recuerdos que reconstruyen todo lo que Tomás Rodríguez Bolaños fue como persona y como político, y el legado que deja en cada rincón de una ciudad, Valladolid, por la que luchó y en la que vivió intensamente. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día